Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta acá el apóstol Juan nos ha mostrado que a través de la historia o a través del libro de Juan nos ha mostrado de que Jesús era el Mesías, a través de los milagros y a través de testimonios que Jesús hizo a través de su trayectoria acá en esta tierra. En este estudio nosotros vamos a poder ver más milagros, señales y prodigios de lo que Jesús hizo al andar en esta tierra. Y son señales de que Jesús era el Mesías. Te esperamos, regresamos en breve para seguir estudiando este tema en esta mañana. Nunca me falla mi existir, en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Bien, una vez más, bienvenidos a Conversando con Dios. En esta mañana, como les estaba comentando, tenemos un estudio muy interesante y el título de este estudio se titula El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En esta mañana tenemos acá a nuestro hermano Elías. ¿Cómo estás, Elías, en esta mañana? Hola, hermano Marvin, muchas gracias. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Como les estaba comentando, este estudio va a estar muy interesante porque nos va a estar hablando de temas muy importantes. Y el primer tópico que vamos a estar hablando, nos están hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel pedía tantas señales y prodigios? ¿Cuál es el propósito de ellos pedir tantas señales cuando muchas ya eran vistas prácticamente? ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Sí, mira, hay algo bien interesante aquí, y es que Juan dedica gran parte de su tiempo a hablar de los milagros de Jesús. Si vemos en lecciones anteriores, hemos podido ver cómo Juan presenta varios testigos que pueden hablar de lo que Jesús hizo en su vida. Sin embargo, en esta lección, él se basa más en los milagros que Jesús hizo. Por ejemplo, cuando él presenta todos estos milagros, no lo hace con el objetivo simplemente de mostrar un gran hacedor de milagros. No, él lo hace más bien con el objetivo de demostrar que el que hacía esos milagros era el Mesías prometido, y aparte de eso, de que ese Mesías, los milagros que hacía, lo hacía porque el Padre se lo ordenaba. O sea, Jesús vino a hacer la voluntad específicamente del Padre, y eso es lo que Juan quiere presentar en esta lección específicamente. Exacto, y es importante, ¿no? Porque a pesar de que ya Juan hasta este momento nos ha mostrado milagros, testimonios, señales, ellos seguían pidiendo más señales. ¿Por qué ellos pedían una señal específica? Ya, hay algo bien interesante, y es que ellos no aceptaban la autoridad de Jesús. Querían entramparlo, querían que Jesús dijera específicamente que era el Mesías, para de esa manera tener un motivo para atacarle. Sin embargo, Jesús, cada vez que ellos le preguntaban, él los remitía a alguna de sus milagros. Por ejemplo, le decía, mire, vayan y vean todo lo que he hecho, que no lo hago yo, lo hago a través del Padre. Es algo bien interesante porque muestra la prudencia de Jesús. Él no dijo directamente que él era el Mesías, pero él decía que era el Hijo de Dios. O sea, ellos no era directamente decía que era el Mesías, pero con la prueba, él decía todo sin tener que demostrárselo. Y así ellos no tenían cómo atacarle. Exactamente, entonces podemos ver, ¿no?, de que ellos querían encontrar un motivo, algo como para poderlo acusar. Querían ¿verdad? Encontrar algo para atacarle. Exacto. Entonces vemos que ellos no veían lo que Jesús hacía, y dice que las obras de Cristo mostraban que Él era el Mesías, pero ellos no lo podían ver. Definitivamente Jesús cada vez que hacía un milagro. Además, mire, en Juan 5:39, Él se remite, le dice, mire,
ustedes quieren saber, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Vayan allá, esa es mi hoja de vida, ese es mi currículum. Ustedes quieren saber de mí, vayan y estudien las escrituras y ustedes van a encontrar lo que la Biblia dice acerca de quién soy yo. O sea, ustedes quieren que yo les diga, pero vayan y lean ustedes mismos. Exactamente. Entonces vemos que ellos andaban buscando un propósito, ¿no? Pero pues Jesús no cayó en sus trampas, Jesús no cayó en sus ideas no erróneas, en quererle acusar. Pero más adelante el estudio nos está hablando en donde podemos ver de que esta gente conocía la palabra de Dios. Ellos tenían un conocimiento de la palabra de Dios. Ellos sabían de lo que estaban hablando. Y ellos se conocían el Torah, se conocían el Antiguo Testamento, se conocían toda la palabra de Dios. Pero una pregunta, Elías, ¿será que el conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda en la salvación? Ayuda. Sería tonto decir que no ayuda. Ayuda. Pero no es que te garantiza la salvación. O sea, el que tú sepas mucho de Biblia, Satanás se sabe la Biblia completa. Exactamente. Cada vez que él iba a entrampar a alguien, usa la Biblia completa porque se la sabe. O sea, saber la Biblia no es suficiente. Hay que aceptarla y hay que aceptar de quien habla la Biblia. Es por eso que cuando Jesús le dice, mira, ustedes si le creen a Moisés, ustedes me creerán a mí porque de mí habló él. O sea, no solamente ustedes créanle, ustedes créanme a mí porque de mí escribió él. Es interesante porque Jesús tenía un gran respeto por las escrituras. Gran respeto, pero quería más que eso, que quería que ellos tuvieran respeto y que aceptaban de quien hablaban las escrituras. O sea, Jesús es el Mesías, no hay duda. Amén. Pero ellos no lo aceptaban. Aceptaban lo que decía la Biblia, pero, señores, la Biblia habla de Jesús. Aceptan la Biblia, pero no aceptan a Jesús. Entonces no es suficiente con solamente leer y estudiar la Biblia. Amén, sí, es muy interesante, ¿no? Porque no se puede ir a los extremos, ¿verdad? Porque el conocimiento, como tú dices, es importante. Pero si solo conocimiento y no hago nada, es peligroso también. Sí, entonces, Dios quiere que nosotros que tengamos un equilibrio, ¿no? Por eso Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús, Él nos mostró, Él obedecía la palabra de Dios, Él conocía la palabra de Dios y sus obras hablaban de lo que decía la palabra de Dios. Correctamente. ¿Verdad? Entonces, vemos de que no podemos irnos a los extremos, ¿no? Tenemos que tener equilibrio, tenemos que balancear la palabra de Dios, ¿no? Jesús, como te digo, es nuestro mayor ejemplo. Entonces, más adelante el estudio nos sigue hablando, ¿no? De Jesús como el Mesías. Se nos dice de que del Antiguo Testamento ya se venía diciendo, ya se nos venía anunciando de que el Mesías iba a llegar. Y habían evidencias. No sé si tú tienes algún versículo en donde nos diga alguna evidencia de que Jesús vendría como Mesías a la tierra. Mira, hay bastante evidencia. Por ejemplo, Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías, o sea, esa lectura nos está remitiendo al profeta Isaías, que está en Isaías 43. Isaías 43 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, hay varios. Si vemos Juan 2, 16, 17, dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, no hagan de mi casa casa de mercado. Y dice, entonces se acordaron de los discípulos de lo que está escrito, el celo de tu casa me consuma. Eso nos remite a Salmo 69, 9, donde dice, porque me consumió el celo de tu casa y lo desnuestro de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, todo lo que Juan escribió lo remitía al Antiguo Testamento, lo hablaba el Antiguo Testamento, daba evidencia de que Jesús iba a llegar. Jesús viene y lo cumple. Entonces, ¿por qué no creer en Jesús? Exactamente. Esa es la pregunta más grande, ¿no? ¿Por qué el pueblo, como dicen el versículo de la Biblia, ¿no? A los suyos vino y los suyos no les recibieron? Entonces podemos ver de que tenían evidencias, tenían pruebas de que Jesús era el Mesías. Pero, ¿por qué razón no le aceptaron?
podemos sacar varias, podemos sacar muchas conclusiones. ¿Por qué no aceptaron a Jesús? ¿Verdad? Podemos ver también, así como Moisés levantó en la serpiente en el desierto, también nosotros en nuestros días podemos levantar a Jesús como nuestro Salvador. En esta mañana, el tiempo se nos está ya terminando, queremos enfatizar la importancia de levantar a Jesús. Mire, y eso es bien importante porque ¿qué significa levantar a Jesús en nuestras vidas? Mira, el acontecimiento que estaba pasando en ese momento era que la serpiente estaba mordiendo al pueblo de Israel y solamente Dios le dice a Moisés que levante una serpiente para que cuando ellos miraran a la serpiente pudieran ver a Jesús a través de ella y pudieran ser salvos. Hoy en día nosotros es lo mismo. Jesús fue levantado. Eso remitía a la cruz, a Jesús ser levantado en la cruz. Y solamente nosotros mirando la cruz de Cristo podemos obtener primeramente la sanación a una de las mayores enfermedades que tiene el ser humano, que es el pecado. Podemos ser sanados del pecado cuando miramos a Jesús. Amén. Podemos tener también sanación física cuando miramos a Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, es mirar a Jesús, ver a Jesús levantado, ver a Jesús crucificado y aceptarlo en nuestro corazón. Porque no solamente mirarlo, sino aceptarlo. La serpiente no tenía ningún poder en sí misma. El poder estaba cuando ellos creían que de esa serpiente era Jesús y creían en ella. Eso es lo más importante en nuestras vidas. Amén. Muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado. Les invitamos para el siguiente programa que va a tener una lección muy interesante también. Les invitamos a que estudiemos estas lecciones porque es la única manera como nosotros podemos crecer espiritualmente. Gracias por sintonizarlos. Muchas gracias. Yo soy el camino, la verdad y la vida.